Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. La semana pasada estuvimos aprendiendo algo acerca de la irracionalidad del mensaje de Jesús. Y no terminamos, vamos a terminar el día de hoy con el mensaje que Jesús estuvo enseñando y ministrando, que a muchos les pareció ilógico e irracional. La irracionalidad significa algo que carece de razón o es lo opuesto a la razón. Y aprendimos que todo lo que hacemos a nuestro alrededor, nuestro punto de partida, siempre debe de ser el Señor en todo lo que hagamos. Pero esto a muchos les parece ilógico e irracional, especialmente para algunos creyentes del día de hoy. Cuando Dios dice, cree, hazlo, obedece, es porque eso es lo que nos conviene. Cuando Dios nos dice, hazlo a mi manera, es porque eso nos conviene. Sin embargo, esto parece muy ilógico y muy irracional para muchos. Dijimos que en la soberanía de Dios, al momento de Dios enseñarnos, lo hace en algunas ocasiones, no siempre lo hace así. Lo hace en base a lo irracional, a lo ilógico de nuestra capacidad humana. Pero esa es su manera. Esa es su manera, y Dios en su soberanía sabe lo que es mejor para sus hijos porque Él nos ama. ¿Cuántos saben que Él nos ama? Si Él no nos amara, ¿usted cree que el día de hoy estuviéramos aquí? No. Vemos cómo el mensaje de Jesús enseñando acerca del verdadero camino a la dicha, a la prosperidad, es tan diferente, es tan ilógico y tan irracional al camino que el día de hoy está enseñando el mundo. El mundo hoy dice acerca de que tú podrás encontrar la felicidad en base a las riquezas, que podrás encontrar la felicidad en base a la fama, a tener mujeres, a la abundancia de placeres, de lujos, de cosas materiales. El día de ayer estaba escuchando a un predicador que decía, si tú no eres próspero, si tú no estás bendecido, pues reprende esos espíritus que te han impedido ser próspero y ser bendecido, repréndelos y empieza en estos momentos a declarar que tú eres bendecido y ya está, ahora eres feliz. Yo dije, qué fácil, qué simple, ¿verdad? Ya, ¿cuántos son felices? Fíjese cómo el mensaje de Jesús, realmente el mensaje de su palabra, es en el que podemos usted y yo encontrar la verdadera felicidad, en el mensaje de su palabra. En el capítulo 5 del libro de Mateo encontramos lo que es el sermón del monte o las bienaventuranzas. Dijimos que la palabra bienaventurado se traduce supremamente bendecido, supremamente dichoso, feliz y próspero, supremamente, mucho más por encima de lo que la gente piensa que es la dicha, la felicidad, la prosperidad. Encontramos en el mensaje de Jesús que esto nos hace más dichosos que lo que el mundo pueda ofrecer. En el versículo 3 vimos la primera de 9 bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no es que se refiera a pobres económicamente, sino se refiere a una actitud opuesta a la autosuficiencia, es decir, una actitud de humildad, donde cada uno de nosotros reconocemos cada día nuestra dependencia de Él. ¿Cuántos reconocen que dependemos de Dios? Este mundo podrá estarse haciendo pedazos. Este mundo podrá estar en tantos conflictos políticos, económicos, sociales. El mundo podrá estarse derrumbando, pero mientras usted y yo permanezcamos confiando en el Señor, nada puede pasar a nuestra vida. Sí vamos a sufrir, sí vamos a tener necesidades, sí vamos a tener conflictos quizá, pero hay que esperar en el Señor.
Bienaventurados los pobres en espíritu. No vamos a entrar en una actitud de orgullo o tratar de reclamarle al Señor, ¿por qué la situación que está pasando en el mundo, Señor? Sin embargo, una actitud humilde para el mundo el día de hoy le parece ilógico, irracional e irracional. Porque el mundo depende de ellos mismos. En esta semana escuché una noticia que tiene que ver con un rico económicamente, que se le duplicaron sus deudas y por causa de habérsele duplicado, multiplicado sus deudas, mató a su esposa, a sus 3 hijos y finalmente se suicidó él. Porque mantener una actitud de dependencia en Dios le parece al mundo ilógico e irracional. Y a veces a nosotros como creyentes nos cuesta tanto trabajo depender de Dios. Por eso el mensaje de Jesús cuando Él dijo, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que estaban escuchando no lo entendían, no lo creían. En el versículo 4 está la segunda bienaventuranza, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, que significa, dijimos, un dolor profundo por haber cometido algún pecado. La gente el día de hoy peca y peca y peca y comete los mismos pecados y ya no hay dolor por el pecado. Todo el consuelo que usted y yo podamos recibir, dice de ellos, porque ellos recibirán consolación. Todo el consuelo que podamos ustedes recibir aquí en la tierra, por mejor consuelo que sea, es un consuelo parcial, de poca duración. Pero los días de nuestro lloro terminarán pronto y entonces Dios limpiará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque entonces el consuelo más pleno de aquellos que lloran serán consolados por toda la eternidad cuando estemos ahí en su presencia. Y eso nos debe de mantener con nuestra mirada fija en Él. Aquí en la tierra podemos sufrir, aquí en la tierra podemos tener necesidades. Aquí en la tierra hay que dolernos por el pecado. Pero cuando estemos allá, todo dolor, todo pecado, toda enfermedad, toda tristeza se quitará de nuestras vidas y estaremos solamente alabando y adorando al Señor. Pero esto a la gente del mundo le parece ilógico e irracional. Y lo triste es que a muchos cristianos también. Por eso hay muchos cristianos que el día de hoy viven cometiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y no hay dolor en su corazón. No lloran, siguen viviendo como a su manera y no a la manera de Dios. Dijimos que el dolor por el pecado de la gente del mundo o de algunos cristianos ya no es dolor. Pero el mundo dice, ¿a quién le dan pan que llore? Es una expresión tonta y sin sentido. De veras que eso es irracional. Dice la Biblia que el que comete adulterio es necio en su entendimiento. La palabra necio significa tonto. Y esa expresión que dice el mundo, ¿a quién le dan pan que llore? No es otra cosa más que una expresión tonta y sin sentido, irracional. Lo que pasa es que no razona la gente. En el versículo 5 encontramos otra bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no, una actitud que se debe de expresar como parte de uno de los frutos del Espíritu. La mansedumbre ya la mansedumbre no, es un asunto del pasado para la gente. Para el mundo la mansedumbre dijimos que es sinónimo de debilidad, de falta de hombría, de valentía, que esto provoca machismo. Y la palabra machismo en el diccionario secular se traduce, machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Hay mucho macho allá en el mundo, ¿verdad que sí? ¿Conoce algún macho por ahí? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el asunto? Que también en la iglesia hay muchos machos. Qué triste, ya no hay una actitud de mansedumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mansedumbre a cristianos les parece ilógica e irracional. Yo débil, no, soy el sexo fuerte.
A veces las mujeres, yo lo he dicho en otras ocasiones, son más fuertes que nosotros. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Qué hubo? ¿Ya ven? En el versículo 6 encontramos ahí otra bienaventuranza, la número 4, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed de justicia es todo lo opuesto a la justificación de la maldad. Se refiere a todos aquellos que buscan no la justicia personal, porque la gente del mundo dice, es justo, me lo merezco. No buscan la justicia de Dios. Cuando Jesús está hablando acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que buscan la justicia de Dios muy por encima de su propia justicia. Está bien, Señor. Tú eres justo. Dice la Biblia que Él ama la justicia. Y Dios es justo y Dios no cambia. Por lo tanto, se refiere a tener hambre y sed de justicia, que será la que finalmente nos llevará a nuestra redención total cuando estemos ya con Él. ¿Sí? Se refiere a tener hambre y sed de una relación adecuada con Dios. Que esa relación adecuada con Dios nos llevará a saciar nuestra hambre de Él, nuestra sed de Él, en la medida que cada uno de nosotros le obedezcamos y obedezcamos a lo establecido en su palabra. La palabra justicia se traduce como la virtud que desarrolla una persona. Escuche esto. Es una virtud que desarrolla una persona de dar a cada quien lo que merece, lo que le corresponde y lo que le pertenece. El día de hoy la gente de este mundo, de esta sociedad y de muchas congregaciones no le dan a Dios lo que a Dios merece, lo que le corresponde, lo que le pertenece, y es la honra. El día de hoy están honrando más a las criaturas que al Creador. Honra a quien honra merece, derecho a quien derecho merece, razón a quien razón merece. Eso es justicia. Pero la justicia del día de hoy a muchos les parece irracional e ilógica. Estaba leyendo ayer unos versículos en 2 de Samuel 8:15, no lo tiene que buscar, solamente se lo menciono. Dice que cuando David era rey de Israel, ¿a poco cree que David empezó a gobernar al pueblo de Israel con prepotencia? Dice la Biblia que reinó David sobre todo Israel, y David administraba, proporcionaba, le daba justicia y equidad, igualdad a todo el pueblo. El día de hoy hay mucha desigualdad en las iglesias y hay mucha desigualdad en el mundo. Si usted se fija, los millonarios de este mundo son una minoría. El dinero está en las manos de unos cuantos solamente. No hay igualdad. Hay una afirmación muy clara y muy contundente acerca de la justicia de Dios que habló un amigo de Job llamado Bildad. En Job 8:3 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho? Fíjese, hablando de la justicia de Dios. ¿Acaso Dios torcerá el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Es una pregunta que hace aquí este hombre. ¿Acaso Dios torcerá el derecho? Al que derecho merece, derecho le será impartido. Al que justicia merece, justicia le será impartida. Porque Dios no es hombre para mentirnos, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que no torcería el derecho, tampoco no pervertirá el Todopoderoso la justicia. Y déjeme decirle una cosa, cuando hay culpabilidad en nuestra vida, cuando hay culpa por causa del pecado, Dios no da por inocente a ninguno que es culpable. A Dios no podemos sobornarlo absolutamente con nada. ¿Sí? Dice la Biblia en Apocalipsis 22:11, versículos muy tremendos, se los leo. El que es injusto, ¿conoce personas injustas en este mundo? ¿Sí o no? Entonces dice la Biblia, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, dice, practique la justicia. ¿Por qué? Porque bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se fija qué diferente es el mensaje de Jesús en relación al mensaje del mundo que tiene que ver con la justicia? El mundo tiene un concepto de la justicia muy equivocado al concepto de la justicia que establece la palabra de Dios. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero estos conceptos, estos principios que Jesús está enseñando en estas bienaventuranzas, al mundo le parecen irracionales e ilógicas, y a muchos cristianos también. En el versículo 7 del capítulo 5, dijo Jesús: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la Biblia en el Salmo 18, lo leímos al principio: Dios estará haciendo misericordia con los que hacen misericordia. Significa la misericordia, significa un llamado de Dios a despertar en nosotros la compasión y justamente la misericordia. Compasión y misericordia no. La gente se pelea de todo el día de hoy. Vimos que para manifestar la misericordia o expresarla, debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, sin mancha, de entrañable misericordia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, dijo Pablo en Colosenses 3, 12 y 13. Y vamos a continuar con la sexta bienaventuranza. En el versículo 8 dice Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. ¿Cuántos quisieran ver a Dios? Algún día usted y yo lo vamos a ver. Si es que usted tiene planes de ir allá con Él. Si no, usted irá a otro lado. Pero los que hemos hecho planes para estar con el Señor por toda la eternidad, debemos, aquí en este planeta, debemos de vivir con actitudes y un comportamiento adecuado en nuestro corazón. La palabra limpios de corazón significa un llamado a la vida de santidad. Significa un llamado a la vida pura del corazón como una meta para alcanzar nuestra total redención. Esta bienaventuranza tiene que ver con la parte más íntima del ser humano, que es el corazón. Es el corazón lo que Dios pide de nosotros. La fachada, esta fachada externa, esa no le interesa a Dios. Lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Por eso dice la Biblia en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y los que son hijos de Dios no tienen ningún problema en darle el corazón completamente a Dios. Aquí está, Señor. Pero los que les parece irracional e ilógico este mensaje de Jesús, dicen: no, yo darle mi corazón al Señor, no, mejor se lo doy a las riquezas, mejor se lo doy al trabajo, mejor se lo doy a cualquier otra cosa menos a Dios. Dice la Biblia en Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y dice, y perverso. Qué tremendo. Tu corazón, este que tienes aquí. Sí. Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes que solamente Dios conoce tu corazón? Solamente Dios conoce tu corazón. Lo que en este momento estás pensando ahí en tu corazón, solamente Dios lo conoce. La verdadera motivación por la que el día de hoy decidiste venir aquí, Dios la conoce. La verdadera motivación que tú tienes el día de hoy para vivir tu cristianismo, Dios la conoce. Porque Él es el único que conoce el corazón. Y el corazón puede ser o limpio o sucio. Puede ser un corazón sincero o puede ser un corazón hipócrita. Puede ser un corazón bueno o un corazón malo. Pregunta, ¿cómo es tu corazón? Dijo Jesús, bienaventurados los de limpio corazón. Y aquí la palabra limpio significa libre de impurezas, sin fraude.
Un corazón que es genuino, que es de a de veras, que es un corazón real, que ama a Dios. En cualquier circunstancia, no solamente cuando nos va bien, en cualquier circunstancia. Y esta palabra se usaba en tiempos de Jesús para referirse al agua pura, para referirse al agua que era transparente, que se podía beber. Yo te pregunto, porque dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pregunta, ¿alguien pudiera beber de las cosas que hay dentro de tu corazón? Porque a veces en lugar de sacar de dentro de nuestro corazón un agua que puede ser agua saludable, que puede edificar a otros, sacamos puro veneno del corazón. O amargura o resentimiento. Algunos, no de aquí, de otros lugares. Es tan importante la actitud de nuestro corazón. Sin embargo, la actitud del corazón de mucha gente el día de hoy es tan diferente a la actitud que Jesús nos manda desarrollar en nuestro corazón a través de su palabra. Esta limpieza de corazón era usada también para referirse al oro puro, al oro que está libre de impurezas. El día de hoy hay mucho que es imitación. Yo puedo decirle, este anillo, ¿cuántos varones traen su anillo de matrimonio? Unos cuantos. ¿Y los demás? Consígase uno, para que luego no piensen que usted es solterón, que ya se quedó. Consígase uno. Yo puedo decirles, este anillo es de oro puro, pero no. No es el del 100% de oro. Tiene muchas otras cosas. ¿Sí? Cuando Jesús está hablando de la limpieza del corazón, está hablando o está dando la figura de ese oro, que nuestro corazón esté puro, que sea genuino, que esté libre de impurezas. Se refiere también a, cuando habla de los limpios de corazón, se refiere a personas que no tengan deudas con la sociedad o con las autoridades. ¿Cuántos el día de hoy tienen tantos problemas con las autoridades y nomás ven un policía y se andan escondiendo? No estoy hablando de la migra, estoy hablando de asuntos que tienen que ver con nuestras responsabilidades como ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay pureza en el corazón, ¿verdad? Tiene que ver con la pureza de una doncella, de una jovencita que se mantiene pura en su virginidad. No, hombre, pero el día de hoy las chicas mantenerse puras en su virginidad, no, hombre, eso es asunto, no, eso, no seas anticuada. La pureza que tiene que ver con la dignidad de las mujeres les parece muy irracional y muy ilógica a la gente. Cuando Jesús habla de bienaventurados los de limpio corazón, se refiere a creyentes cuyos motivos son sinceros, son puros, son transparentes como el agua limpia, claros como el cristal, ¿sí? Los de limpio corazón son aquellas personas cuyas acciones son sin malicia. Hay muchas personas que hacen favores a otros esperando a cambio algo. Te doy, pero ¿tú qué me das? Esa no es una adecuada motivación. Es más, hay cristianos que le dan a Dios lo que realmente le tienen que dar a Dios, hablando de los diezmos y las ofrendas, y luego le reclaman, Señor, como el rico aquel que Jesús confrontó, ¿verdad? Todo lo he guardado, he dado diezmos de todo lo que tengo. Sí, pero el dinero lo tienes aquí en tu corazón. Es tu motivación principal, tus riquezas. Y le dicen a Dios, yo he dado, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Porque Dios quiso que la pasaras para que aprendieras. Porque Él es soberano. Dios nos va a tratar en nuestro corazón, en las áreas que debe de tratar en nuestro corazón, le des o no le des. Si no le das, va a ser peor, ¿verdad? Pero hay quienes le dan al Señor esperando recibir.
Yo te doy, Señor, ¿y tú qué me das? Pues mira, déjame decirte, si te pones a hacer un recuento de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, le salimos debiendo al Señor. Los de limpio corazón se refiere a personas que saben hacer misericordia sin sacar ventaja de las otras personas. Yo les he dicho en otras ocasiones cuántos ministros conocemos el día de hoy que lejos de servir a la gente se sirven de la gente para sacar ventaja. ¿Sí? Los de limpio corazón se refieren a aquellas personas que cuando se acercan a Dios lo hacen con sinceridad. ¿Cómo te acercaste el día de hoy a la presencia de Dios? Si es que te acercaste en la mañana antes de venir aquí. Si es que te acercaste. ¿Cómo te acercaste? Sácame de mis problemas económicos, Señor. ¿Así? O en una actitud humilde, humillada delante de su presencia, diciéndole, Señor, eres digno de toda adoración, tenga o no tenga. Aquellos limpios de corazón son aquellas personas cuyos motivos son genuinos, que no tienen doble cara. Por eso Jesús hace énfasis cuando dice, bienaventurados, dichosos, bendecidos, prósperos, los de limpio corazón, los que tienen motivos genuinos, que no son de doble cara, que son los mismos aquí y allá afuera. El corazón de Judas, ¿cree usted que era un corazón limpio? El corazón de Judas no era un corazón genuino. Muy dentro del corazón de Judas se escondía la avaricia. Y no solamente la codicia y la avaricia estaba muy bien disfrazada dentro de su corazón, también la traición estaba muy bien disfrazada en su corazón, porque cuando se trató de traicionar al maestro, no tuvo una motivación adecuada en su corazón. Él dijo, ¿por cuánto yo lo traiciono? ¿Cuánto me dan? 30 monedas de plata. Ese fue el pago, dice la Biblia, de su iniquidad. 30 monedas de plata. Y por si fuera poco, cuando le llegó el remordimiento, no fue arrepentimiento. ¿Sabe qué hizo? Se ahorcó. El corazón de Judas era un corazón que era codicioso y traicionero, como el corazón de muchos el día de hoy. Por eso Jesús habla y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ver a Dios no significa verlo literalmente, porque si lo vemos literalmente caemos fulminados. Nadie hasta el día de hoy soporta la presencia de Dios literalmente. Así que esos que andan por ahí, yo fui al tercer cielo y vi a Dios, puras mentiras, porque si vieran a Dios ya estuvieran fulminados, estuvieran muertos. La gente de nuestros días, qué lástima, qué tristeza me da. La gente de nuestros días está ahora viviendo y tienen un corazón como los hombres que habitaban en los días de Noé. Vaya a su Biblia a Génesis capítulo 6, vamos a ver estos versículos rápidamente. Los hombres en los días de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La palabra maldad en el hebreo significa una persona que hace perversión y depravación cada día. Cada día. Nomás está pensando en la maldad, en la perversión. Y es una maldad que tiene que ver con lo físico, con lo social y con lo moral. Todos los días. Esa es la maldad que había en aquel tiempo. Pregunto, ¿se parecerá a la maldad del día de hoy? Pleno siglo XXI. Yo creo que ya rebasamos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos. Aquí la palabra pensamiento significa
aquella persona que continuamente por su maldad, por su perversión física, moral, social, espiritual, está maquinando pensamientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a dañar? ¿A quién voy a violar? ¿A quién voy a traicionar? ¿A quién voy a hacer esto? ¿A quién? Está maquinando pensamientos, cuyo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, solamente ¿qué? El mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Yo le pregunto, si pudiéramos imaginarnos un momento, ¿cómo cree usted que estará el corazón de Dios en este momento? Aquí la palabra se arrepintió, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Significa suspirar. Como cuando suspiramos así por algo que... También significa respirar fuertemente. Y aquí esa respiración fuertemente tiene varios significados. Como consecuencia de lamentarse por causa de la compasión y la misericordia de Dios para la humanidad, pero también como consecuencia de lo severo de Dios para impartir la justicia por causa del pecado. Y yo me imagino a Dios se arrepintió, empezó a respirar fuertemente. Número 1, por compasión y misericordia. Número 2, porque iba a impartir justicia a la tierra por causa del pecado. Yo creo que Dios está ahorita así. Número 1, por compasión y misericordia. Y número 2, porque también viene juicio a esta tierra. Noé tardó 120 años en construir el arca. ¿Sabe por qué Jesús no ha venido por segunda vez a este planeta, por su iglesia? ¿Sabe por qué no ha venido? Porque Dios tiene compasión y misericordia. Y está esperando que muchos que todavía no lo conocen se arrepientan de sus pecados. Y está esperando también que muchos de sus hijos que están dentro de las iglesias se arrepientan también de todos sus pecados. O nos arrepintamos, dijo el otro. Nos está esperando el Señor, hermanos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Y el mundo, este mensaje de Jesús, al mundo le parece irracional. Ay, sí, la vida es una, vamos a gozarla. Y ahí andan gozando, como en los días de Noé, la gente de este mundo. Se andan gozando y se andan dando la gran vida, sin saber que Dios en su momento impartirá su justicia. Le dará a cada quien lo que merece y lo que le corresponde y lo que le pertenece. Está tremendo. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? ¿O entiende? Borraré del mapa, arrancaré, voy a deshacer, voy a exterminar, así se traduce, raeré, quitaré, exterminaré, borraré. ¿A quién? Dice, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Usted cree que Dios no puede hacerlo así como lo hizo en aquel tiempo, el día de hoy? Por supuesto que lo puede hacer así, mire, en un instante. Porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él es omnipotente. Lo puede hacer en un instante. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Por compasión y misericordia. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Para esa clase de corazones, como el corazón de los hombres que habitaban en los días de Noé,
Dios profetizó a través de Jeremías diciéndoles, lava tu corazón, Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad. Y esta es una palabra profética que no solamente fue para los hombres del tiempo de Jeremías, que eran malos y perversos también, como los hombres en los tiempos de Noé. Si un profeta en la historia de la humanidad sufrió, haciendo un llamado a volver sus ojos y su rostro a Dios, fue el profeta Jeremías. El pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías era rebelde. Como el día de hoy, el corazón de muchos hombres cristianos y mujeres cristianas del día de hoy es rebelde. Pero hay una esperanza y hay un llamado que el profeta Jeremías hace diciendo, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva, para que seas libre. ¿De qué? De la maldición del pecado. Y luego hace una pregunta, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El pecado es la consecuencia del alejamiento de Dios. Y esto a su vez, ¿sabe qué provoca? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Escuchen la instrucción de Pablo a la iglesia de Éfeso. Estamos hablando de la bienaventuranza que Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices, los de limpio corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio? ¿Está medio sucio? ¿Tiene algunas manchas por ahí? Lava tu corazón de maldad, dijo Jeremías. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y déjenme decirle que Pablo no escribió nomás por haber escrito. Es que algo estaba sucediendo en el corazón de los cristianos de esta iglesia de Éfeso. Ya no anden, ya párenle. En otras palabras podemos traducir este versículo, ya párale, ya no andes en la vanidad de tu mente como los gentiles. Y aquí la vanidad de la mente, escuche lo que significa, un derroche de satisfacción de los deseos racionales del ser humano. Un derroche de satisfacción de los deseos racionales. ¿Sí? Lo que me atrae solamente. Voy a satisfacer mis deseos personales. Voy a saciarme de las cosas de la carne. Y Pablo dice, deja de andar en la vanidad de tu mente, de lo que estás razonando. Insisto, el mundo razona diciendo, ¿a quién le dan pan que llore? Así razona el mundo. ¿Sí? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? ¿De qué? Por la dureza del corazón. Y aquí la palabra dureza es una palabra que suena muy fuerte, se las voy a traducir. Cuando dice ahí por la dureza del corazón, dice por la estupidez del corazón, por el encallecimiento, ya hay un callo ahí. Y cuando hay un callo en la piel, cuando usted toca la piel en esa parte donde está un callo, ¿sí? ¿Qué pasa? Está duro, ¿no es cierto? No hay sensibilidad. ¿Sí? Así estaba el corazón de la iglesia de Éfeso, algunos de la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo les llama y les dice, ellos, los gentiles, ustedes ya no anden como los gentiles, porque ellos andan con el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, por eso ya no anden así. Ellos tienen el corazón endurecido, y por el endurecimiento del corazón, dice el versículo 19, los cuales
Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Aquí la palabra avidez significa con una codicia insaciable. Estaban codiciando con avidez, con avaricia, toda clase de impureza moral y sexual. Por eso cuando Jesús hace un llamado a mantener nuestro corazón limpio, las motivaciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos de manera limpia, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. No quiere que haya endurecimiento en el corazón. Porque si no, entonces ya no vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Ya no vamos a ser sensibles al mensaje de Dios. Nos va a parecer irracional e ilógico el mensaje de Dios. Cuando nos habla a través de la palabra, a través de una predicación, a través de la alabanza, a través de la adoración. Hay gente que tiene tan endurecido su corazón que están en medio de una reunión cristiana y están en su mundo. Con un corazón tan endurecido, pensando quién sabe en cuántas cosas, menos en Dios. Bienaventurados, dichosos, los prósperos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, verán la mano de Dios. Verán la bendición de Dios. Verán la provisión de Dios. Verán la paz de Dios. Verán lo que estás necesitando. ¿Cuándo? Cuando andamos con una actitud adecuada en nuestro corazón. Ahora ya sabes por qué a veces no tienes lo que estás necesitando. Posiblemente es que tu corazón está endurecido. Endurecimiento del corazón produce un corazón insensible. El endurecimiento del corazón produce obstinación también. Y dice la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Todos los días así, obstinados en estar haciendo pecados, en no atender a la voz de Dios. Una persona endurecida y sucia en su corazón, escuche esto, no puede ver a Dios, no puede ver la mano de Dios, porque está endurecida en su corazón. Por eso Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices, prósperos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú ves a Dios en las cosas que haces? ¿Ves la mano de Dios? Y si vemos la mano de Dios, otra pregunta es, ¿le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, por la fuerza que me das. Algunos están renegando, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo trabajo? Espérate, cálmate, tranquilo, espera la provisión de Dios. Número 7, versículo 9, bienaventuranza número 7. Supremamente bendecido, supremamente próspero, así se traduce bienaventurados. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los pacificadores, son los que están en paz con Dios. Y no solamente están en paz con Dios, están en paz con todos los hombres, con el prójimo, con la gente que te rodea. ¿Sabe por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué cree? Porque la gente de este mundo no tiene paz con Dios. Por eso hay tanta violencia en el mundo como nunca antes el día de hoy. Hay violencia en todo el mundo. En todo el mundo. Y para orgullo de los mexicanos, ¿cuántos son mexicanos? Levanten la mano, todos los mexicanos. Para orgullo de los mexicanos, México tiene el lugar número 1 en casos de violencia. Gloria a Dios. Qué orgullosos estamos los mexicanos. Tenemos el primer lugar en asuntos de... Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:1, no lo busques, se lo leo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se les llama pacificadores y Jesús los llamó pacificadores no porque eran reformadores sociales,
sino más bien porque son personas reformadas por el poder regenerador de la palabra de Dios. Escúcheme esto. Los milagros, señales y prodigios que vienen a una persona por causa del poder de Dios, esos no van a reformar el corazón de una persona. Es solamente el poder de la palabra de Dios. Porque muchos milagros, muchas señales y muchos prodigios que la gente experimenta son debido al poder y a la soberanía de Dios, pero esos son momentáneos. Pero cuando usted y yo estamos asidos de la palabra de Dios, esa palabra empieza a tomar vida en nuestra propia vida y nos empieza a regenerar, a cambiar, a renovar nuestro entendimiento, nuestra capacidad de razonar. Y empezamos a razonar ya no como razona el mundo, sino como razona Dios de acuerdo a lo que está establecido en su palabra. Son pacificadores porque por estar en paz con Dios han entrado en una paz que solamente Jesús ofrece. Fíjese cómo el día de hoy el mundo hace tantos esfuerzos, muchos de ellos son sobrehumanos, buscando los tratados de paz y no lo logran. Qué ironía de la vida, ¿no? Que por más tratados de paz que luego y se firman, pero luego se violan. Y vuelven a hablar los gobernantes del mundo, las autoridades políticas del mundo, y vuelven a hablar y hacen llamados a la paz. La Organización de las Naciones Unidas el día de hoy ya no tiene ni autoridad, porque en el mundo no hay paz. Porque la gente no está en paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos son pacificadores? Pacificadores, aquellos que buscan estar en paz con su esposa. Hello, varones. Yo no puedo concebir matrimonios cristianos que están en una continua lucha, violencia, todos los días, y a veces por puras tonterías. Les voy a recomendar una película que la vean los matrimonios. A prueba de fuego se llama. Búsquenla por ahí. Es más, no la van a ver, se las vamos a pasar aquí. Que luego no la ven. No hay paz en el corazón, porque no hay paz con Dios. Lo contrario a la paz, ¿qué es? La violencia. ¿Por qué hay violencia? Porque hay pecado, porque el corazón de los hombres está endurecido. Y escúcheme bien, a los pacificadores se les ha dado o se nos ha dado el honor y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios que no anda practicando la paz, yo dudo que sea un verdadero hijo de Dios. La corrupción, la maldad del hombre es una consecuencia de no estar en paz con Dios. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? ¿Y saben lo que nos roba la paz del corazón y nos hace entrar en un pleito con Dios? El pecado. El pecado. Sí. Pero un mensaje de paz. La gente está buscando la paz en las drogas. Es que no tengo paz. Ando nervioso. Me voy a drogar. Andan buscando la paz en las drogas. Andan buscando la paz en la concentración mental positiva. Andan buscando la paz en la metafísica, en las experiencias subjetivas, solamente momentáneas, emocionales. Ahí andan buscando la paz. Número 8, bienaventuranza número 8 en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Uy, no. Este mensaje que Jesús estaba hablando, bienaventurados, dichosos, felices, prósperos, los que padecen persecución. Ese mensaje no se predica el día de hoy. ¿Por qué? Porque si, yo les he dicho en otras ocasiones, dice la Biblia, que los que quieren practicar la piedad padecerán persecuciones. Y practicar la piedad significa hacer la voluntad de Dios. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios padecerá persecuciones. Uy, no, ese mensaje no, es irracional, es ilógico. No, pastor, mejor predica un mensaje diferente. Ese mensaje no nos motiva. Pues tampoco en el tiempo de Jesús estaba motivando a los que estaban escuchando a Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución. Esta promesa de la bendición de Jesús por causa de la persecución parece ser difícil de aceptar, de asimilar. Parece ilógica e irracional para el corazón de muchas personas. ¿Cómo es que un creyente será dichoso, feliz, próspero por causa de la persecución? Si analiza esta bienaventuranza, quizá a usted mismo le parezca ilógico e irracional. ¿Yo ser dichoso, ser feliz por causa de la persecución? Bueno, pues solamente pensemos en la vida de Pablo y Silas, cuando por causa de haber echado fuera un espíritu de adivinación de una mujer que los perseguía, fueron no solamente azotados, fueron golpeados, fueron metidos en el calabozo. Y ahí dentro, ¿sabe qué estaban haciendo? No estaban renegando. Ahí dentro del calabozo que estaba oscuro y que olía mal y había animales, apestaba feo, ¿sí? Ahí ellos no estaban renegando contra Dios, tampoco le estaban reclamando, oye Señor, ¿por qué estamos aquí? Si andamos predicando el Evangelio, andamos compartiendo buenas noticias, andamos liberando a los que tienen espíritus de adivinación, ¿por qué estamos aquí, Señor? No, ellos estaban alabando y adorando al Señor, reconociendo que Dios es soberano. En el libro de los Hechos, usted conoce la historia. Saulo era un perseguidor impresionante de la iglesia. En el capítulo 8, se lo voy a leer así rápidamente, no tenemos mucho tiempo ya. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. ¿Usted sabe cómo murió Esteban? ¿Cómo? ¿Cómo se sentiría usted si el día de hoy lo agarramos y lo apedreamos por causa del Evangelio, porque usted es un buen cristiano, una buena cristiana? Fue perseguido Esteban, lo agarraron y lo apedrearon hasta matarlo por causa del Evangelio. Y Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Les parecía tan irracional? Yo creo que por eso le decían a Jesús que estaba loco. ¿Sí? A Jesús le decían que estaba loco, que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, por otro demonio. Y Jesús les dijo, cálmense, un demonio no puede echar fuera otro demonio. Entonces Saulo consentía la muerte de Esteban. Y aquel día, en el capítulo 8 de Hechos, dice, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, perseguía a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres, a las mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Yo le pregunto, si en este momento, si en este tiempo usted y yo estuviéramos experimentando una persecución literal, así como la persecución que tenía Pablo contra la iglesia, ¿predicaríamos el Evangelio? Solamente unos cuantos. Qué bueno que la piensen. Si a veces hay jóvenes que se trata de compartir la palabra ahí en tu escuela y no la predicas, porque te da vergüenza que la gente sepa que eres cristiano o cristiana, o en tu trabajo. Ahora imagínense si viniera una persecución. No nos hacían hablar de Cristo por nada.
Sin embargo, mientras Saulo asolaba la iglesia, los perseguía, ¿a poco cree que los agarraba? Ándale, vente, por favor, mira. No, los agarraba y los arrastraba. Y los golpeaba, no dice ahí la Biblia, pero no es difícil pensarlo. Pero los que iban siendo esparcidos, en la medida que iban siendo, necesitaban una persecución. ¿Sabe? El día de hoy, los cristianos del día de hoy, muchos, y especialmente los que viven un cristianismo bien light y bien cómodo, necesitan una persecución para que empiecen a hablar el evangelio. Necesitamos una buena perseguidita. A ver si así hablamos. Es que me da vergüenza. Es que no sé qué decir. Qué ilógico e irracional pudiera pensar alguien que estar en riesgo mi vida por causa de la predicación del evangelio. No, hombre, mejor aquí me quedo con los brazos cruzados. No, ya que predique el pastor, que prediquen los que sirven a Dios. No, yo arriesgar mi vida, no, les parece irracional e ilógico. Sin embargo, al final del camino, eso se traducirá en lo que la Biblia llama la recompensa, los galardones de Dios que tiene para aquellos que padecieron por causa de la predicación del Evangelio. Dice la Biblia, Apocalipsis 22:11, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? No significa que seremos salvos y recibiremos los galardones y las recompensas de Dios por nuestras buenas obras. Significa que Él ya nos ha hecho salvos por gracia y por fe para hacer buenas obras. En otras palabras, no somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Y dijo Jesús, bienaventurados los que por causa de la persecución, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y número 9, versículo 11 del capítulo 5, estamos ahí en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Se han burlado de ti por causa de que eres cristiano? Bienaventurado eres. Ay, sí, ¿a poco eres muy cristianito? Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo malas palabras. Uy, sí, cómo no. Vente, vamos a darle duro a la vida. Y se burlan de nosotros. Algunos de ahí de la familia me dicen a mí, ahí viene el Papa. Está bien, me río con ellos. A mi esposa le dicen, ahí viene la Madre Teresa de Calcuta. Está bien. Porque sabemos y entendemos cuál es el mensaje de Jesús. Bienaventurados son cuando por mi causa se burlen de ustedes. Así se traduce vituperen. Y los persigan y digan toda clase de males contra ustedes. Si se burlaron de Jesús, ¿verdad? Se burlaron de Jesús. Efectivamente, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Le leo estos versículos que están en Marcos capítulo 15. Y los que pasaban, viendo a Jesús ahí crucificado, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que dijiste que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Se burlaban de Jesús. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales, los sacerdotes, se burlaban de él y se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, que se salve a sí mismo. Se burlaban de Jesús. El Cristo decía que era el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de Israel. Y le gritaban, desciende de esa cruz para que veamos entonces y creamos que realmente eres el Cristo, el Rey de Israel. Y se burlaban de él, hasta los que estaban al lado de él lo injuriaban y se burlaban. Uno de ellos al final se arrepintió. Es que el mensaje de Jesús les parecía ilógico e irracional. Cuando Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices,
Gózate cuando se rían de ti, de que ya no tomas, de que tratas bien a tu esposa, de que tratas bien a tus hijos. Gózate. Pero a veces nos escondemos. Y a veces ya no queremos ir a las reuniones familiares con nuestros familiares que no conocen al Señor, porque a veces no soportamos que se burlan de nosotros. Pero déjame decirte una cosa, yo lo he experimentado una y muchas veces. Al final de cuentas, después de todas las burlas, después de todo el vituperio, ¿sabes con quién vienen a pedir consejo tus familiares que no conocen a Dios? ¿Con quién crees? Con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben en el fondo de su corazón, aunque su corazón esté endurecido, y anden ahí en las estupideces de su corazón, ¿sí?, deleitándose con los placeres de este mundo, al final de cuentas, la gente viene y dice, yo creo que él me puede dar un consejo porque veo que trata bien a su esposa, porque veo que vive bien, porque veo que tiene paz. En medio de tanta turbulencia del mundo, puedo ver en su rostro la paz, puedo ver el gozo. Y luego la gente viene, los que no conocen al Señor, y nos ven que en medio de las circunstancias difíciles, usted y yo podemos gozarnos y podemos estar en paz. Y luego nos preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿De qué planeta eres? ¿De dónde eres? ¿Qué no estás angustiado y desesperado? ¿O qué acaso no te ha llegado la crisis? ¿A cuánto les ha llegado la crisis? A mí me ha llegado la crisis. Pero déjeme decirle, en medio de la crisis he visto la mano poderosa de Dios. Y la seguiremos viendo. Y eso produce paz en el corazón, aunque se burlen. Y si se burlan, bueno, ahí está el mensaje de Jesús: bienaventurados, dichosos, felices son los que cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de males sobre ustedes, mintiendo, porque son puras mentiras. Los oyentes del mensaje de Jesús estaban ahí sorprendidos, como está usted sorprendido el día de hoy. ¿Cómo un mensaje? ¿Cómo me voy a gozar cuando se burlan de mí? ¿Cómo? ¿Nos sorprende un mensaje así? Estaban como en shock, estaban. ¿Cómo es que estás enseñando eso, Jesús? ¿Cómo yo puedo ser bienaventurado? ¿Cómo puedo ser próspero? ¿Cómo puedo ser dichoso? ¿Cómo puedo ser feliz con ese mensaje que estás hablando de mí? Sin embargo, los que recibieron ese mensaje, recibieron la paz de Dios. No podían entender el verdadero significado de lo que Jesús enseñaba, bienaventurados los pobres de espíritu. No lo podían entender. Estaban conmocionados. No podían entender lo que significaba llorar por el pecado y recibir la verdadera consolación, porque su corazón estaba como el corazón de los hombres en los días de Noé, corrupto y malvado. Una actitud de mansedumbre y de humildad no la entendía, no era bien vista para ellos, porque para ellos era sinónimo de debilidad, de falta de hombría, de valentía. Practicar la justicia era un asunto del pasado. Cada uno se justificaba su propia perversión y maldad en base a su propia justicia, diciendo, es justo, me lo merezco. Yo puedo pensar que los que estaban escuchando el mensaje de Jesús estaban meditando en todo esto y estaban razonando en base a su propio razonamiento, porque el mensaje de Jesús les era irracional e ilógico. Un corazón malo y perverso, insensible, endurecido, ahogó totalmente la compasión y la misericordia. La limpieza del corazón no era algo que les importaba, al contrario, su corazón cada vez se ensuciaba más y más con el pecado, como el día de hoy. No existían los pacificadores capaces de ofrecer un evangelio de buenas noticias que llevara a la gente a reconciliarse con Dios. No era un mensaje irrelevante. Nadie quería convertirse en proclamador del mensaje de Jesús, pues sabían que les implicaba padecer persecución y por el contrario se burlaban, criticaban, atacaban y perseguían a los verdaderos discípulos de Jesús, como nos persiguen y nos critican a los que somos verdaderos discípulos de Jesús. Este nivel de vida y conducta que Jesús estaba enseñando produjo en el razonamiento, en el entendimiento, en la sabiduría humana de los que le escuchaban una falta de lógica. Calificaron el mensaje de Jesús como ilógico e irracional. ¿Por qué? Porque no supieron discernir que un estilo de vida así, ¿cómo se logra? Pregunto.
Un estilo de vida así, de acuerdo a estas 9 bienaventuranzas. ¿Sabe cómo se logra? Filipenses 2:16 dice, asidos, ¿de qué? De la palabra. Porque es la palabra de Dios la única que será capaz de regenerar nuestra vida. Y una vida regenerada por el poder de la palabra de Dios nos hará pensar como Dios, no pensar y razonar como el mundo. Pero ese mensaje, usted y yo podemos asimilarlo siempre y cuando estemos agarrados, aferrados de la sana doctrina. ¿De acuerdo? Vamos a orar.